que tiene su sede en Washington, pero lo hacemos en este enlace desde el buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Regresamos ahí. Hola José Juan, buena tarde, gusto en saludarte. México enfrenta un ambiente externo difícil. En ese sentido, ¿cuáles son los retos y desafíos para no dejar de crecer, que de por sí México crece poco, y a la vez mantener estabilidad? Sí, yo creo que este es uno de los grandes temas que México está haciendo y está haciéndolo bien. Como tú dices, el ambiente externo, el entorno externo es un entorno que es muy retador. Hay grandes riesgos, no para México nada más, sino para el conjunto de la economía global, bajo crecimiento, fricciones comerciales, un escenario de posible subida de tipos por parte de los países más desarrollados, unos precios de commodities que no son los que fueron hace tiempo y mercados internos que crecen poco porque ha habido poca inversión y porque el consumo está más o menos atenazado. Todo esto nos lleva a crecimientos bajos y, como tú dices, es cómo conseguimos en una primera fase estabilizar este crecimiento, no irse hacia recesiones, y en segundo lugar mejorar este crecimiento en el largo plazo. Y yo creo que, como antes te decía, que México lo está haciendo bien en dos sentidos. Está los mercados, y tienes los datos para contrastar que realmente están validando la aproximación de México a esta tarea tan retadora. En primer lugar, ha utilizado con mucha contundencia la política fiscal y ha anunciado, pese a un bajo crecimiento, la existencia o el objetivo de tener un superávit primario para este año y para el año que viene, que es el primer requisito para estabilizar la deuda. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, pues porque un país con niveles de deuda creciente en un escenario de tipos de interés más elevados es un país más vulnerable que un país que está tomando el toro por los cuernos y está intentando estabilizar el crecimiento de su endeudamiento. Y en segundo lugar, un país que ha hecho uso de su política cambiaria, de su régimen cambiario, ha permitido que el tipo de cambio absorba a través de la depreciación una parte de los shocks externos, pero al mismo tiempo ha anunciado y ha actuado con contundencia en el campo de la política monetaria, subiendo tipos de interés prácticamente 300 puntos en los últimos 18 meses y anclando las expectativas de inflación. Aunque la inflación hoy en México esté ligeramente por encima de la banda de tolerancia del Banco de México, las expectativas de inflación a medio plazo siguen ancladas en el 3.5, 3.6, lo cual demuestra la reputación y la confianza que los ciudadanos y los inversores tienen en México. O sea, estas dos patas son importantes, y la tercera pata me parece muy importante también, que es la de negociar, la de dialogar. Ante los problemas, no cerrar los ojos, sino sencillamente sentarse en la mesa y ver cuáles son las posibilidades de llegar a acuerdos que minoren esas amenazas de fricciones comerciales, esas amenazas externas en la medida de lo posible, y una vez que se han analizado, se han debatido y se encuentran las soluciones, implementarlas y tomar decisiones. Yo creo que esas tres acciones que el gobierno de México está llevando a cabo, una política monetaria responsable, una política fiscal claramente de estabilización y un diálogo y un análisis de las alternativas que realmente tiene el país enfrente, creo que son tres activos importantísimos y que demuestran la alta calidad de las instituciones de este país y su voluntad para ser un país estable y que pueda crecer. Lo que queda por delante es la productividad, incrementar la productividad para que México, en lugar de crecer al 2, 2,5%, pues pueda crecer al 3, 3,5%, que probablemente serían las tasas de crecimiento que harían de un país mucho más inclusivo que lo que es hoy. Si bien hay fortalezas a las que te has referido, ahora también tenemos muchas debilidades, como la corrupción, la impunidad, la contaminación, la desigualdad del ingreso y el crimen, entre otras. Sí, sin duda alguna, todos estos son factores que han estado lastrando a México en los últimos años. Una de las grandes, incertidumbres que siempre a uno le queda como economista cuando analiza este país es por qué la estabilidad macroeconómica en la que el país lleva sentado desde el 94, hace más de 20 y tantos años, no ha generado en términos de crecimiento los rendimientos que uno esperaría. O sea, y bueno, pues probablemente todos los
los factores y vulnerabilidades que tú has señalado son los primeros sospechosos, ¿no?, para explicar por qué este país ha crecido menos que un punto menos casi que el resto de la región. Ahora, lo que yo creo que sería derrotista es pensar que en ninguno de esos vulnerabilidades el país ha hecho avances. Yo creo que, que la percepción y la tolerancia que hoy existe a la corrupción es mucho menor que la que existía hace 10 años. Hay leyes que se están implementando, que están ahí, que hay que esperar para saber qué efecto tienen. Yo creo que la tolerancia a los niveles de polución o de crimen son infinitamente menores que los que existían cuando tú y yo nos conocíamos, Víctor, cuando veníamos por aquí hace 10 años o hace 15 años. Yo creo que el país ha avanzado, y lo que es bueno es que el país tenga esa insatisfacción de que el ritmo de los avances no es el que él que quiere acelerar y quiere luchar contra todas estas vulnerabilidades del país. A mí me parece que eso es una muestra más de la madurez de la sociedad mexicana, y creo que es un síntoma bueno, la impaciencia por resolver esos temas, porque es la que va a poner la presión para que se hagan más avances y se hagan más deprisa. Bien, José Juan Ruiz, un gusto conversar contigo, muchas gracias. No,